Hola, buenas Hola tardes. Víctor, Hola, Marco. tardes. Bueno, vamos a dejar, si te parece, un par de minutos mientras se conecta la gente. Y luego ya te presento y empezamos a hablar de tu libro, que no sé si se ve muy bien con el... Bueno, ¿me ve? Aquí se ve mejor, ¿no? Bueno, con esto de difuminar el fondo a veces se complica. Bueno, vamos a ir empezando, pero bueno, para los que se están conectando, estamos en la presentación de este libro eh, que ha escrito Marco Máximo Balzarini y se titula El rechazo de lo inconsciente en las neurociencias actuales. Está publicado en la editorial Grama Ediciones y tenemos la suerte y el honor de contar con el autor para, bueno, eh, charlar un poco sobre el tema del libro, sobre las reflexiones y polémicas que puede causar en alguno de los lectores. Y, y bueno, vamos a ir arrancando. Vamos a ir viendo que se conecta gente. Eh, y bueno, te voy a presentar brevemente y pasamos al libro. Bueno, Marco Máximo Balzarini es practicante de psicoanálisis de orientación lacaniana en Córdoba, Argentina. Es magíster en teoría psicoanalítica lacaniana de la Universidad Nacional de Córdoba, la UNC. También es licenciado en psicología en esa misma universidad y profesor también en esa misma facultad. Cuenta con diversos posgrados en psicoanálisis y es autor de artículos publicados en revistas académicas nacionales e internacionales, en libros, incluso en diarios. Es participante en congresos nacionales y se ha adscrito a la Cátedra de Psicoanálisis, Universidad Nacional de Córdoba, integrante del cuadro de honor de la Facultad de Psicología del periodo de 2012 de esa universidad. Bueno, Marco es el autor de este libro, que supongo que es tu primer libro, Marco. No, si has escrito otro. Es el primer libro que tienes como autor único, ¿no? Has escrito quizás para otros compendios de libros, capítulos, pero este es tu primer libro y se titula, como he dicho, El rechazo de lo inconsciente en las neurociencias actuales, publicado en Grama Ediciones, como he dicho anteriormente. Bueno, vamos a empezar ya la presentación, aunque seguro que se conecta alguien más. Y bueno, de manera resumida, quiero explicar un poco por qué le pedí yo personalmente que presentáramos el libro, y es que es un tema el que trata el libro que a mí me ha interesado desde hace ya bastantes años, puesto que mi formación antes de ser psicoanalítica fue dentro del campo de las neurociencias. Yo soy psicólogo y máster también en neuropsicología y siempre me había llamado la atención este intento de integración entre ambas disciplinas y en algún momento pensé que era posible y en otros momentos posteriores lo dudo bastante más. Por lo tanto, he leído algunos libros sobre el tema, pero la verdad es que el libro de Marco es una novedad en el sentido de que lo publicó el año pasado y aparte tiene la originalidad sobre todo en alguna de las partes del libro, de haber, desde mi punto de vista, ser el primer libro en el que yo veo que alguien hace una investigación integral de cómo está el terreno dentro del campo de las neurociencias sobre el asunto, el tema de la investigación en el inconsciente, para luego después también, obviamente, entrar desde la postura lacaniana a criticar un poco esta aproximación a este concepto fundamental de nuestro campo, el psicoanálisis, desde las neurociencias en las últimas 2 décadas principalmente, ¿no?
Estas críticas lo han hecho otros autores, como son, por ejemplo, Horacio Maldonado y Néstor Gelati, que también tienen publicaciones sobre el asunto, pero también hay otras aproximaciones más amigables entre ambas disciplinas, como son los libros publicados por Mark Solms, y también se ha aproximado también el premio Nobel Eric Kandel. Bueno, el libro trata sobre este tema y tiene dos tesis principales. La primera es, bueno, la primera es el haberte tomado el esfuerzo, que te agradezco, Marco, de investigar cómo está el campo de investigación en neurociencia, que te es ajeno y te has tomado, no sé, te habrá llevado bastante tiempo porque sobre todo el primer capítulo, eh, mm, con una condensación muy encomiable, recoges las investigaciones de muchos autores, los que acabo de decir, Solms, Kandel, Johnston, Ansermet, Magistretti, que son autores que los que sepamos un poco de cómo está la investigación en neurociencia son punteros dentro de su campo. Ya por eso merece la pena comprar y leer el libro, porque la verdad es que es un capítulo muy bien conseguido. Y luego, pues bueno, a defender tu tesis, que es la de que el inconsciente, según lo entendemos los psicoanalistas, en especial Lacan, no tiene nada que ver con una aproximación biológica ni con alguna base o perspectiva localizacionista dentro del cerebro o de los procesos, digamos, funcionales del sistema nervioso. Esta es la tesis, polémica, algunos vamos a estar más de acuerdo y otros no tanto, pero quería invitar al autor, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta que te quería hacer es un poco cómo surge la idea de, bueno, de publicar, no, primero de escribir este libro y luego pues de publicarlo. Mm. Bueno, en principio, muchas gracias, Víctor Lorenzo, representando a Psicoanálisis y más, eh, por la invitación y la disposición para que esto sea posible. Eh, bueno, ¿cómo surgió este libro? Tiene que ver con ese rasgo que compartimos, que es, bueno, están estas dos bibliotecas, las de la combinación y las de la separación. Eh, la existencia de posturas neurocientíficas que sostienen que, y cada vez con más énfasis, no solo que el inconsciente puede ser explicado con rigurosidad neuronal, sino que además defienden la tesis de que Freud tuvo la intención de reducir el psicoanálisis a la neurobiología, pero que no fue dicho así por Freud y que estas neurociencias actuales vienen a aclararnos lo que Freud quiso decir de manera rara, eh, de lo cual resulta el nombre neuropsicoanálisis. Bueno, eso fue durante muchos años un tema que me ha interesado, un tema de investigación que me ha interesado. En parte ese interés surgió de que en la formación escuchaba profesionales de la psicología que cuestionaban el psicoanálisis, como así también escuchaba psicoanalistas que cuestionaban a las neurociencias, pero no siempre con referencias precisas. Entonces empecé a leer a las neurociencias, qué estaban diciendo acerca del inconsciente. Como vos decías, Víctor, las referencias neurocientíficas son siempre áridas para los psicoanalistas. Eh, Me tomé un buen tiempo para hablar la lengua de las neurociencias. Eh, y noté que ese era el punto de falta en la investigación. Para cuestionar a las neurociencias, primero hay que entenderlas. Esto sucede en el consultorio. Primero se escuchan historias y luego se formula un problema, ¿no? Mediado por la maniobra del analista. Un problema que no estaba antes de esa maniobra. Así, el lector se va a encontrar con el capítulo 1 que no se reduce a decir solo lo que los neurocientíficos han trabajado, no se reduce a presentar lo que ha dicho cada uno, sino que se construye un campo de discusión.
quién empieza el tema, quién lo termina, con quién discute cada uno. Se va armando un debate a partir de cómo debatió, cómo discutió uno con otro. Ese trabajo me permitió advertir la originalidad de un problema y, sobre todo, descubrir algo que los demás estudiosos del ramo no habían dicho todavía. Porque un estudio científico debe producir un trabajo que teóricamente los demás estudiosos del ramo no deberían ignorar, pues dice algo nuevo. Y para decir algo nuevo hay que conocer el debate que se trae. Para sacar conclusiones útiles hay que trabajar bien, y trabajar bien es documentarse bien. Por eso las fuentes de este libro son tan extensas. Las últimas 25 páginas del libro son de referencias bibliográficas. Es la honestidad de la investigación. Más de 300 referencias entre libros, capítulos, artículos en revistas científicas con referatos, recursos audiovisuales de origen confiable, que han pasado por un esfuerzo de extracción por parte de quien les habla, un esfuerzo de reducción, que concluye en una presentación más o menos organizada de ciertas nociones acerca del concepto de inconsciente y una noción central que subyace a todas ellas, que las neurociencias están sosteniendo desde la obra de Freud y desde la enseñanza de Lacan. Ese es el punto hasta donde se ha llegado en esta temática. Desde ahí voy a Freud, en el capítulo 2, voy a Freud para saber qué quiso decir con el concepto de inconsciente. En el capítulo 3 voy a la enseñanza de Lacan para ver qué operación de lectura hace Lacan de la obra de Freud en relación con el concepto de inconsciente. En el capítulo 4 ya empieza a aparecer la enunciación del autor, una especie de comienzo de las conclusiones de los 3 primeros capítulos, donde presento ensayos lacanianos acerca de las consecuencias clínicas que tendría la combinación inconsciente y cerebro. Y por último, en el capítulo 5, doy razones desde el psicoanálisis de orientación lacaniana de por qué las imputaciones y acusaciones que las neurociencias le dirigen al psicoanálisis son impertinentes, infundadas y denotan una falta de profundización en los textos freudianos. Es decir, por qué esas imputaciones revelan que no se hizo un esfuerzo de lectura. Mm, Te quería preguntar un Sí. poco que, eh, ¿por qué te decidiste a publicar este libro en este momento, ¿no? Ahora, qué te movió a...? Porque esto es una cosa que llevas haciendo unos años, me imagino, y... ¿O por qué crees que es interesante que se lea ahora, ¿no? El libro, por qué está de actualidad el tema, etcétera. Ujú. Eh, Qué buena pregunta, ¿por qué ahora? Eh, Habría que pensar en las cuestiones de la época. A diferencia de la época victoriana, donde el modo de vivir, la pulsión eh, marcado por la reina Victoria, caracterizado por una represión de la sexualidad, a diferencia de esa época, la época actual es la época del goce, el derecho al goce, el goce tanto como sea posible, de todos los goces posibles, es decir, del ocaso de la función del nombre del Padre, incluso de la abolición del significante del deseo, lo cual ya no trae los síntomas de la represión, como los que le llegaban a Freud en su consultorio, sino que trae las patologías del acto, de la compulsión, del plus. Si en ese panorama los agentes que son convocados para abordar el padecimiento psíquico pretenden desde un lugar de altura confirmar un método ya establecido y que ha sido probado en su efectividad no sé, con otros individuos, el resultado será un profundo rechazo de lo inconsciente, de lo que no ha sido advertido en tanto que determinante de aquellas compulsiones que se reciben. Y la maniobra será reducida a la adaptación. Es decir, si la intención es consolidar un método racionalista que en su fondo actúe la angustia del terapeuta,
Si el dispositivo cierra con el significado, entonces la consecuencia es el recrudecimiento del pasaje al acto. Y este libro ahora, porque entonces se trata de evidenciar la manera en que ciertas interpretaciones de la transmisión de Freud, que incluso en la universidad misma los estudiantes plantean que ya se han aburrido de leer a Freud y que Freud no tiene vigencia, esas interpretaciones de la transmisión de Freud no solo lo han opacado, sino que han defendido la compacta ciencia, pero lo que han mostrado es un temor a que no surjan las equivocaciones. Demostrar que pretenden tapar las equivocaciones con verdades formalistas, homogéneas y universales, que rechazan el concepto de inconsciente, no el inconsciente, rechazan el concepto principalmente. Esto es que rechazan las leyes que Freud estableció en la interpretación de los sueños. Rechazan el concepto de pulsión, que Freud introduce en Pulsiones y Destino de Pulsión, pero que ya lo venía pensando en 3 ensayos, cuando habla de que el objeto variable de la pulsión, a diferencia del objeto fijo del instinto, eh, rechazan el concepto de transferencia como puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Hoy se priorizan los protocolos, la prescripción de medicación, eh, y se rechaza la transferencia como motor de la cura. Rechazan el concepto de compulsión a la repetición en sus experimentaciones con ratas. Eh, y desde ahí extrapolan conclusiones a lo humano. Que el psicoanálisis respete las equivocaciones y que haga a partir de ahí un discurso, un nuevo discurso, no significa que no tenga una lógica. Al contrario, el rigor de su teoría está dado por estos conceptos que, si son rechazados, ya no estamos en el psicoanálisis, estamos en otra cosa. Entonces, este libro ahora, porque es necesario volver al mensaje de Freud, un mensaje donde se revela la importancia de mantener el conflicto en la vida anímica, cosa que hoy ha desaparecido. Somos más bien consumidores y obedientes a un régimen. Y ya en 1900 Freud propone la técnica de la interpretación de los sueños, a partir de la oneirocrítica de Artemiro Daldiano, parte de los antecedentes que estaban del lado de significar los símbolos oníricos de un manual de sentido de los sueños, y dice no, eso no, porque no hay lugar a las circunstancias singulares del soñante. Entonces ya Freud desde temprano va demostrando su posición de separación de las posiciones rígidas y cerradas. En 1901 publica La psicopatología de la vida cotidiana, un libro que inaugura el siglo XX, con una idea subversiva, que es que lo que fue siempre considerado como enfermedad pasa a ser ahora lo saludable. Las operaciones fallidas son parte de la vida normal de los neuróticos y no, como la medicina había acostumbrado a pensar, signos de algo a corregir, entrenar o enderezar. Y esto tiene valor clínico. Freud captó que aquello que falla pide hablar, no ser corregido. No es un pecado fallar. Al contrario, para Freud, fallar es decir bien. Los equívocos pasan a ser no solo algo normal, sino la brújula para acceder a lo inconsciente. Esta es la novedad que Freud trae al siglo XX, a la que tenemos que volver. Es un movimiento de despatologización de lo diverso. Despatologiza la vida cotidiana, Freud. O más bien, la vida cotidiana es patológica en general. Es decir, como dice Miller, todos estamos locos, relacionando la locura con situaciones fallidas que ocurren a todos los seres humanos normales todos los días. Porque si hay que decir que las operaciones fallidas son signos de enfermedad, y si todos nos equivocamos todos los días, entonces todos somos enfermos. Otra prueba de la separación, psicoanálisis y neurobiología. Eh, 4 años después, 3 ensayos de teoría sexual, 1905, Freud demuestra que la sexualidad no va enlazada al organismo, sino a las palabras. Freud afirma que la sexualidad
nace apuntalada en ciertas zonas corporales, que la meta de la sexualidad es la satisfacción en esas zonas llamadas erógenas, con lo cual no hay la zona jerarquizada, no hay la zona rectora para la satisfacción. La sexualidad se opone al desarrollo ordenado por el fin de la reproducción. Con esto Freud derriba el mito científico de que solo estaría sexualizado quien alcanza la pubertad. Si la sexualidad entonces se separa de la reproducción, entonces es otra prueba de la separación del inconsciente con la biología. ¿eh? Luego, en 1910, Freud escribe la perturbación psicógena de la visión, según el psicoanálisis. Eh, Ahí Freud descubre que un órgano puede dejar de estar al servicio de la conservación de la vida para ser tomado por la pulsión. Y toma el ejemplo de la ceguera neurótica, afirmando que lo que la ceguera neurótica demuestra es que las tan preciadas funciones vitales al servicio de la autoconservación, como es el caso de la visión, Freud está con el primer dualismo ahí, esas preciadas funciones de la conservación pueden ser perturbadas en tanto se encuentre erogeneizada la función del órgano. La idea del principio de placer, de perpetuar la especie, de evitar el daño, empieza a ser cuestionada. ¿sí? Si el organismo ya no está solamente al servicio de conservar la vida, cae el supuesto básico de la biología y no hay paridad entre lo orgánico y lo inconsciente. Eh, bueno, así hasta 1920, más allá del principio de placer, donde la neurología dice que según el principio de placer el ser humano busca el equilibrio. Pero, ¿por qué seguimos comiendo aún saciados? ¿Por qué el bebé sigue succionando el pecho aún con su hambre satisfecha? ¿Por qué seguimos trabajando aún cansados? ¿Por qué no dormimos cuando deseamos? ¿Por qué levantamos velocidad si podemos accidentarnos? ¿Por qué seguimos fumando si daña la salud? ¿Tenemos acaso alguna falla en los centros cerebrales de la saciedad, de la comprensión o del descanso? Bueno, la lógica de estas preguntas revela que las reglas de la neurobiología no coinciden con las de la experiencia. En 1920, Freud reformula su teoría a partir de algunas situaciones que le hacen reflexionar y pensar en un más allá. En primer lugar, la repetición de los sueños traumáticos de las personas que habían estado en la guerra, la repetición en el juego del Fordá, la repetición en acto de la transferencia, la repetición de la compulsión de destino y la reacción terapéutica negativa. Estas 5 observaciones tienen que ver con un más allá del principio de placer que indicaba que no está tramitado respecto de las vivencias traumáticas. Además, la guerra, las hambrunas, las crisis económicas, las enfermedades, hoy empieza con un cáncer de mandíbula en ese año, indican todo lo contrario, que lo que se repite no es lo que produce placer, sino que se repite lo que produce dolor. Y bueno, la neurociencia, gracias a los experimentos con ratas, o en el mejor de los casos, la experimentación con monos rhesus, que los monos rhesus son el animal más cercano evolutivamente al ser humano. Bueno, esa experimentación, con esa experimentación las neurociencias han podido situar una zona en el cerebro que han llamado la famosa zona de recompensa. Y dicen que cuando se está experimentando una situación placentera, se activa esa zona. ¿Por qué? Porque hay una liberación de dopamina que ocupa los receptores en esa zona determinada del cerebro. Esa zona la tiene la rata, la tienen los monos rhesus y también la tenemos los humanos. Conclusión, si usted quiere experimentar placer, tiene que estimular esa zona. Sin embargo, esto es algo que dice Néstor Gelati en su libro lo que el psicoanálisis enseña a las neurociencias. Sin embargo, lo que se tiene que vivir para que se produzca esta liberación dopaminérgica en el ser humano es una cuestión subjetiva, porque para alguien puede ser placentero ver una película pornográfica, para otro mirar un paisaje, tener una práctica considerada perversa,
Y así la lista sería infinita. O sea que si seguimos a estas neurociencias, tenemos que afirmar que el acto de la madre que amamanta y la conducta del violador serial podrían mostrar actividad neuronal en la misma región del cerebro. ¿A dónde podría llevarnos este criterio empirista, positivista de la ciencia? ¿Mm? Bueno, yo añadiría que la publicación del libro es pertinente porque de alguna manera es contestatario y es como una especie de defensa frente a una tendencia dentro del campo académico universitario, eh, a un reduccionismo dentro de la ciencia que merece que se escriban libros como el tuyo, ¿no? Porque así como que hay un espíritu donde lo que se busca es reducir el ser humano a cuestiones biológicas o cerebrales, y por otro lado, en otro campo de la psicología, casi a un ser humano pues, que consistiría en patrones más o menos o instintuales o aprendidos por reacciones y leyes de aprendizaje a estímulos externos, internos, etcétera. Y bueno, creo que eh, quizás en Argentina no tanto, pero en Europa una opinión como la tuya está en minoría. O sea, me parece que ya simplemente por eso el libro tiene una razón de ser y una razón de leerse, ¿no? Has Mm. dicho Ujú. varias cosas que en algunas de ellas las desarrollas mejor en el libro, para que le haya interesado, otras se te han ocurrido ahora. Em, pero bueno, la verdad es que yo he pensado en varias cosas, ¿no? O sea, si la cuestión que busca la neurociencia, por ejemplo, el tema de la pulsión, es reducirla a un instinto, pues ya están contradiciendo a Freud, porque lo que viene a decirnos Freud es que la pulsión no es el instinto o que la sexualidad humana no es un instinto como puede ser el de otros animales, ¿no? Por lo tanto, ahí si uno lee a Freud de manera prácticamente superficial o estudiante, le parece que esto de llevarlo a la biología no es un avance, el tema del psicoanálisis. Y me acabo de acordar, escuchándote también, que hay un texto prepsicoanalítico de Freud que se llama Algunas consideraciones con miras a un estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas, donde Freud en 10 páginas lo que nos viene a decir es que los síntomas de la histeria que son vividos en el cuerpo no tienen nada que ver con la anatomía. Por lo tanto, si ese es, desde mi punto de vista, ese es uno de los textos donde se produce un cambio de paradigma, que nos vengan en los últimos 10 años diciendo que lo moderno es volverlo a traer el campo del psicoanálisis, de lo inconsciente, de todo, al campo de la neuroanatomía, pues hay algo que no cuadra cuando Freud es el primero que, siendo neurólogo, dice esto no tiene nada que ver con la anatomía. Por lo tanto, a partir de ahí, parece que puede ser bastante complicado que se vuelvan a juntar las dos teorías, ¿no? Lo digo por si luego alguien que haya pensado este tema te quiere hacer alguna pregunta o incluso debatir, eh, dar más datos, ¿no? Para defender tu tesis, ¿no? De que son cosas o campos distintos y la presunta superación por parte de la neurociencia moderna de las tesis a lo mejor anticuadas de Freud, parece que podemos pensar que no se va a producir. Aunque si alguien lo hace, podemos discutirlo después, ¿no? Y bueno, Sí, de hecho, dime. ese es un texto que yo tomé en el libro, y es ahí donde precisamente, como vos lo decís, Freud presenta un nuevo concepto de cuerpo, que es un cuerpo erógeno. Eh, eh, y ahí es donde está diciendo que la anatomía, eh, que los síntomas histéricos no tienen el destino orgánico, que no conocen la distribución de los nervios. Lo que lee, por ejemplo, Mark Solms, y una de las líneas de fuerza de su tesis, es que dice, sí, Freud está diciendo que es verdad, dice, que no tiene nada que ver.
la histeria con lo anatómico, pero sí con lo dinámico, con lo neurofisiológico, que son las teorías dinámicas. O sea que el- la causalidad de los síntomas, mm, ellos están de acuerdo en afirmar que Freud decía que no está ubicada en un componente determinado, localizado del cerebro, sino que está ubicado en la interrelación de varios componentes, en las redes de diversos componentes dentro del cerebro, ¿no? Y apoyan esa tesis eh, en algunos pasajes de ciertos textos de Freud, eh, o sea que cambian la teoría anatómica por la teoría neurofisiológica, podríamos decir, y dicen que ese fue el gran paso que hizo Freud. ¿Eh? Eh, Sigue siendo una teoría localizacionista. Eh, eh, Bueno, bueno, yo después leo por qué eso no es así para Freud también. bueno, lo que acabas de escribir, eso en realidad es una tesis defendida por Charcot, o sea, que no son nada modernos si nos dicen eso, porque Charcot fue un gran neurólogo y defendía una hipótesis funcional al no ser ¿Mm? capaz de- de descubrir bueno, en los enfermos ningún daño orgánico después de post-mortem. Pero también acaba diciendo que, bueno, que no es una cuestión orgánica, sino funcional. O sea que no, si fuera esa la innovación de Freud, pues ya le había adelantado Charcot, ¿no? O sea que por Ujú. ahí estas hipótesis que dices tú, que describes, también nosotros podemos creer o defender que no son las de Freud o que no son las nuestras. Te quería pasar a preguntar, esta es una pregunta un poco más complicada, que no sale tanto en el libro, pero bueno, ¿qué piensas tú que puede aportar el libro para pensar la práctica eh, o para los psicoanalistas que ejercen como tal, ¿no? Mm. ¿Qué utilidad puede tener? Eh, que hoy está muy en boga esto de la utilidad de, eh, que aporta las consecuencias que creo que se pueden extraer del recorrido que he propuesto en el libro, eh, creo que se pueden situar en el sentido, o en al menos uno de los sentidos que podría organizar esas consecuencias es el de la formación de una orientación ética, una orientación ética, una posición de no saber, en un mundo donde todo es autogestión, autodidacta, autoconocimiento, autoanálisis. ¿Sí? En un mundo que va rápido, que rechaza la historia, donde ya no hay paciencia, donde nadie escucha a nadie, los vínculos son lábiles, donde cambiamos rápidamente, que un otro se disponga a escuchar sin saberes previos, la manera en que alguien sufre, sin juzgar, ofreciendo una pausa, al menos eso es una propuesta del libro, que muchas veces si vimos pacientes que vienen con diagnósticos realizados por profesionales de las neurociencias, y pegadito a eso viene el tratamiento, que muchas veces viene por el lado de responder a la demanda terapéutica, o sea, de quitar aquello que molesta. Eh, Constatamos que ese paradigma no siempre es exitoso, pero es dominante. Como decías, Víctor, al menos en Europa, es dominante. Y cuando el profesional sabe cuál es el eje por donde tiene que conducir a un sujeto que se analiza y ese eje remite a la definición de ser un buen ciudadano, o al menos a que no presente problemas de adaptación, ahí estamos en una posición no ética. Es frecuente constatar la manera en que los diagnósticos producen realidades. Eh, Decir, no sé, por ejemplo, a un sujeto eh, que se hace varias entrevistas para la admisión y luego se hace una entrevista a la familia, si es un niño, o bien si es un adolescente.
lo que fuera, usted es un TGD, ¿no? Eh, lo cual genera una realidad, es decir, estigmatiza. Se trata de que ese sujeto con lo que tiene pueda funcionar sin poner nombres que produzcan este efecto de performatividad del que habla Austin en su libro Cómo hacer cosas con palabras. O bien, promover una conversación en la cual el sujeto pueda diagnosticarse, si se quiere, a sí mismo, si queremos utilizar nominaciones, que encuentre un nombre para su modalidad de gozar, pero un nombre que surge de su trabajo analítico. Los diagnósticos clasificatorios colocan a un sujeto en una categoría asociada a conductas estandarizadas, por lo cual el sujeto queda identificado de un modo con el cual logra que el otro le dé un nombre con el costo de tener que hacer el diagnóstico. Eh, bueno, también la teoría psicoanalítica tiene tipos clínicos universales como neurosis, psicosis, eh, particulares como del lado de la neurosis, los particulares serían histeria, obsesión, y del lado de la psicosis podemos ubicar la paranoia, la esquizofrenia, la manía y la melancolía, pero con esos particulares no se toca lo singular. Entonces, el libro aporta a la formación de una orientación ética por el respeto al discurso del otro. Eh, un paciente que, por ejemplo, decía, me cuesta controlarme, eh, que vengo por eso, vengo porque me cuesta controlarme. Y la terapeuta le responde, bueno, entonces venís para no pegar, porque no se puede estar pegando a las personas. Sí, no se puede estar pegando a las personas, pero él no dijo eso. Dijo que tiene una dificultad para controlarse. Si usamos otra palabra, si interpretamos más de lo que se dijo, estamos diciendo otra cosa que lo que dijo y nos alejamos de la posición ética. Quizás para ese paciente controlarse es otra cosa que no pegar. No lo sabemos, por eso no lo debemos cerrar con el significado. Empezamos a hablar, empezamos a poner fantasma propio y no permitimos que esa zona de no saber quede abierta para que el paciente pueda trabajar. Sí, la propuesta central del libro es esa, que aunar criterios, hoy se escucha esto de aunar criterios, eso es una exigencia del capitalismo, porque cuando hay criterios deja de haber preguntas. Eh, Cuando buscamos que el paciente logre un objetivo, que por cierto puede estar muy bien intencionado, Eh, pero estamos descartando otras cosas que es conveniente que podamos leer. Eh, entonces, si se enfoca el paciente a que desatienda una idea que viene a plantear o a que inhiba un comportamiento que no le permite producir, ahí el profesional se aleja de la ética. Eh, Tampoco se trata de que nos pongamos de acuerdo a unar criterios, no, no se trata de que nos pongamos de acuerdo los profesionales o que podamos convivir con las diferencias siquiera, tampoco eso. Porque no se trata de los terapeutas, ¿no? No se trata del yo de los terapeutas ni de sus identidades, sino de ponerse al servicio del sujeto que trae su padecimiento y de disponerse a orientarlo como conviene. Creo que eso aporta este libro para la práctica. Bueno, creo que lo has resumido bastante bien, ¿no? Que el poder posicionarse desde un lugar de no saber ya abre un montón de cosas que un neurocientífico va a estar impedido. Que si él sabe cuál es el funcionamiento erróneo del cerebro, según escuche en algunas entrevistas los síntomas que le cuentan, pues ya va a aplicar otra manera, otra terapéutica eh, que no va a permitir que se abran muchas preguntas ni hacer un trabajo que tenga en cuenta su singularidad, ¿no? Porque si la cuestión es encontrar qué tipo de problema tiene a nivel cerebral, pues muchas imágenes al final acabarán sacando cuatro tipos y no se podrá hacer mucho más, ¿no? Creo que el psicoanálisis es muy criticado por esta posición, cuando para nosotros es la más loable. eh, y, y bueno, creo que leyendo el libro te reafirma, ¿no? Un poco que permite el no pensar como piensan ellos, entre comillas, ¿no? Bueno, aparte para ayudarnos a pensar sobre cuestiones de la clínica, yo lo que considero este libro es
que es un libro muy relacionado con la epistemología, es un libro eh, que es muy gran, en su gran parte es una epistemología donde confronta dos paradigmas y creo que tenemos la suerte de los que lo hemos leído de poder leer un autor que conoce el paradigma que va a criticar y que además lo hace en un momento que algunos de nosotros consideramos crítico, ¿no? Porque vemos que prácticamente el psicoanálisis, más allá de en algunas regiones de Latinoamérica y en algunas cada vez menos de Francia, es ampliamente apartado de los programas académicos en la universidad, incluso también en debates públicos, en el discurso social, casi Ujú. está extinguido o por lo menos tiene una mala opinión general, ¿no? Por lo tanto, que alguien se atreva a seguir sosteniéndolo con una manera rigurosa, porque a veces lo hacemos nosotros, pero no lo hacemos con la rigurosidad que exige para poder plantar cara, teniendo en cuenta cómo funciona la epistemología y qué requerimientos de una coherencia en la argumentación, que a veces los psicoanalistas también nos defendemos en bueno, pues en el argumento de autoridad, ¿no? Y en algunos clichés para defender nuestras tesis y no nos tomamos la tarea que te has tomado tú. Yo trato de hacerlo, pero no, no tan ricamente como lo has hecho tú, bueno, de fundamentar nuestras hipótesis y nuestras argumentaciones con una base epistemológica que bueno, cualquier epistemólogo dentro del campo de la filosofía de las ciencias o de otro campo, pueda leer con gusto y respetar, por lo menos respetar, aunque luego no esté de acuerdo, quizás, o a lo mejor cada vez sí esté más de acuerdo, gracias a libros como el tuyo. Y creo que por eso, más allá de la utilidad que pueda tener el libro, merece la pena leerlo, comprarlo. Y bueno, si quieres, te cedo la palabra para decir algo más y abrimos turno quizás de preguntas o opiniones. Sí, precisamente ahí está em, la construcción de esta tesis se apoya en esas variables epistémico, metodológico eh, y ético clínico. Lo epistémico, episteme implica piedra fuerte, piedra firme para los racionalistas positivistas, eh, que lo podemos ubicar en el Círculo de Viena, con Hempel, con Carnap, con eh, la publicación del Tractatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein, primer Wittgenstein, cuando decían que epistémico era lo que se podía verificar a nivel de comprobación objetiva, y eso implicaba que eh, todo lo que se pueda decir es a partir de la experiencia sensible, es decir, de la experiencia del cuerpo. O sea que lo objetivo era aquello que se vivía a nivel de la experiencia, eh, con lo cual la experiencia podía ser dicha. Bueno, ese nivel de racionalismo positivista es criticado incluso por el mismo Wittgenstein, cuando dice de lo que no se puede hablar, mejor es callar. Y viene su planteo de las investigaciones filosóficas, donde dice que hay un imposible, y luego Gödel con los lógicos, es decir, los lógicos están, y los epistemólogos están trabajando este tema eh, durante muchos años, desde el 1920 hasta el 1970, 1980. Eh, es también un tema metodológico porque si ciencias naturales o si ciencias sociales. Si las ciencias sociales deben adecuar su método al positivismo naturalista o es legítimo que se resistan, porque ese método, el método del positivismo racionalista, naturalista, surgió de una ciencia natural, que es la física galilea, que tiene que ver con otros problemas. Incluso eh, Werner Heisenberg, Niels Bohr,
que son físicos eh, de ciencia dura, exacta, que han contribuido incluso a la formación de la bomba atómica para los alemanes. Eh, Heisenberg tiene un libro que se llama La imagen de la naturaleza en la física cuántica, y él ahí dice que no existe la objetividad, ni siquiera a nivel de la física. ¿Por qué? Porque si decimos que solamente la experiencia sensible es el apoyo del objeto de conocimiento, y los físicos tratan con partículas subatómicas que no se pueden observar, entonces ya es un problema. ¿Eh? Por lo tanto, siempre entra el fantasma, vamos a decir, el fantasma del investigador, que recorta y que entonces a partir de ahí hace nacer a un objeto de conocimiento. Lo mismo se planteó en la forma de escribir la historia, si la historiografía clásica, que venía de Hecateo de Mileto y Heródoto de Licarnaso, que decían que la única historia válida, el único hecho válido era aquel que podía ser contado por las personas que estuvieron ahí, que estuvieron presentes, todo el paradigma de la autopsia. En cambio, eso dejaba por fuera eh, que esos hechos pudieran ser contados por personas que, por un imposible lógico, por el tiempo, no pudieron estar ahí. Eh, entonces está la historiografía que viene por el lado del relato, de la ficción, ¿no? La forma de escribir la historia. Entonces este problema se ha dado en todas las ciencias, ¿no? Eh, en la época en que Thomas Kuhn publica la estructura de las revoluciones científicas, si seguimos un poco con la cuestión epistemológica. Ahí el positivismo lógico promovía la afirmación de la idea de que las ciencias sociales se alejaban de los criterios de cientificidad, es lo que se le imputa al psicoanálisis, no es científico. Eh, y Popper, eh, Karl Popper incorpora a estos criterios de cientificidad la idea de la falsación de las predicciones de una teoría científica. O sea, que desde este positivismo, neopositivismo lógico, habría dos criterios de cientificidad. La predicción, que es también la capacidad de generalización de resultados, y la falsación, que es también la capacidad de verificación. Ninguno de estos criterios, desde el positivismo lógico, se cumpliría en las ciencias sociales. Ahora bien, eh, veamos dos cosas. Primero, Freud elabora un esquema del aparato psíquico, ¿no? Nos enseña cómo se inscribe la realidad en la carta 52. Luego, en el capítulo 7, famoso capítulo 7, del libro que inaugura el psicoanálisis, nos da un esquema que, si bien es lineal, ¿eh? Eh, polo perceptivo y polo motor, estímulo, descarga, eh, uno puede encontrar allí una primera conceptualización del aparato psíquico, ¿no? Luego las dos tópicas, el concepto inconsciente, todo esto no le pasa a una sola persona, sino que le pasa a un ser que habla en Mongolia, en Europa o en el Chaco. Entonces, no es generalizable. Segundo, Freud primero dice principio de placer y luego dice más allá. Dice sueño, cumplimiento de deseo y luego dice sueño punitivo. Primero esto y después esto otro. ¿Qué quiere decir? Que Freud se revisa a sí mismo, va poniendo a prueba sus teorías. ¿No es contrastable? De todos modos, el psicoanálisis no le afecta a ser una ciencia porque justamente trabaja con un sujeto rechazado por la ciencia. Totalmente de acuerdo, Marco. Bueno, si alguien quiere participar con alguna pregunta, puede abrir el micrófono o escribir en el chat eh, de cualquier tema de los que hemos ido hablando. Eh, y si no, pues te puedo hacer yo más preguntas, pero ya darle la oportunidad a los asistentes. Y antes, y bueno, mientras se animan, les recuerdo que el libro se llama El rechazo del inconsciente en las neurociencias actuales y está publicado en Grama Ediciones. Una editorial argentina, eh, pero no es imposible, aunque no es habitual verla en librerías, pero se puede conseguir en España. Yo la compré en una librería, así que tienen distribución pequeña
pero se puede pedir y se puede conseguir el libro. Eso. Por qué elegí el término rechazo, ya que hablamos del rechazo? Ah, sí, Eh, bueno, Porque un colega me hizo una muy buena pregunta. Una vez me dijo, ¿por qué no forclusión? ¿No? Que es el mecanismo eh, de la psicosis. Eh, bueno, elegí rechazo porque es un modo de homenajear a Freud. Cuando estudiamos a un autor, primero tenemos que ver las condiciones de producción de su discurso. ¿Por qué dijo lo que dijo y no otra cosa? Ver esas condiciones sociales, políticas, históricas, incluso biográficas. Y si hablamos de condiciones biográficas, Freud era judío, o sea, perseguido, era pobre, padres checoslovacos, familias numerosas, por fuera de la ciencia, porque era marginado a nivel de lo científico. Con estas desventajas se le dificultaba conseguir becas, por ejemplo, entrar a la universidad como profesor. Ser pobre le dificultaba pensar en sus libros, eh, que de hecho no tenía dinero y Breuer le prestaba dinero para comprarse libros. O sea, ser marginado lo hacía rechazado del positivismo. Eh, y ya había un sentimiento antijudío mucho antes de que llegaran los nazis, en el 39. Los judíos venían siendo rechazados desde la Edad Media, expulsados de distintas comunidades, y todo esto se va trasladando a la Viena de principios de siglo. Incluso antes de la Primera Guerra Mundial, Freud y su familia, que eran judíos inmigrantes, que eran comerciantes, que venían de Checoslovaquia y Sevena, habían sufrido el rechazo de la sociedad. Incluso, bueno, lo que Miller dice en Esfuerzo de Poesía, que el estatuto del sujeto freudiano es de inmigrante. Entonces, bueno, era un modo de homenajear a Freud, esa parte, rechazo. bueno, a mí me gusta más que el de Forclusión porque también estaría bien que el libro lo fuera leído por gente que no fuera nuestro campo y quizás el término Forclusión no lo iban a entender. En cambio, si leen el rechazo puede convocarles más, ¿no? Porque es un libro escrito principalmente para psicoanalistas, no voy a mentir, pero también podría ser leído, sobre, en especial algunos capítulos, pues incluso por neurocientíficos, psicólogos y otros profesionales o campos del saber. Estaría bien, ¿no? Entonces, yo creo que has acertado con con el término, porque si no, quizás hubiéramos complicado su lectura más allá de nuestro pequeño campo, ¿no? Ujú. Así que, Y bueno, la cuestión del artículo lo y no él también fue un tema que me dejó un tiempo pensando si ponía él o si ponía lo. Para ser eh, lógico con la tesis del libro, eh, me decidí por utilizar este artículo lo, que en inglés no se percibe porque no está en inglés. No sé si en otras lenguas también está, pero en inglés no está. La distinción entre los artículos lo y él eh, es fundamental, porque, bueno, en español tenemos este artículo lo que designa lo neutro, lo utilizamos para referirnos a campos que no se atrapan fácilmente, por ejemplo, cuando decimos lo femenino, lo real, lo inconsciente. ¿Eh? Y es curioso porque no decimos lo científico, decimos la ciencia. Eh, Bertrand Russell, que es un lógico matemático muy influyente en el siglo XX, que es el autor de la famosa paradoja de Russell, que le voltea todo el edificio lógico a Frege. eh, bueno, a Russell yo lo tomo en uno de los subcapítulos y él trabaja muy bien este artículo lo, diciendo que va en la vía de la lógica en tanto que la lógica se encarga de las relaciones, pero no de las identificaciones. Cuando se dice lo, se alude a las relaciones, pero cuando se dice él, estamos en el campo de la identidad. Esto se puede seguir, por supuesto,
pero es algo que extraje de Freud. Lo dice, no me acuerdo en qué artículo está también en el libro. Entonces es seguido. Dice, Freud dice, propongo designar inconsciente a lo otro, dice. Y lo dice así al pasar, y bueno, yo tomé eso y traté de ampliarlo. ¿Mm? La idea es que usarlo para no hacer categoría del concepto de inconsciente, o sea, para que el psicoanálisis no sea eliminado. ¿Mm? Sí, porque si se puede identificar, o se trata de eso, al final pues, es lo que hacen en neurociencia, ¿no? Lo identifican a ciertas regiones del cerebro, sobre todo el sistema límbico, cuando la cuestión es precisamente desustancializar, ¿no? El tema del inconsciente. Yo tenía una pregunta para saber tu opinión. En el libro hablas un poco de eso, creo, pero no das tu opinión a lo mejor sobre qué te parece. Pero yo en algunas ocasiones, no en muchas, me he puesto a leer a psicoanalistas del campo del psicoanálisis relacional y yo creo que han quedado muy seducidos por eso de incorporar los descubrimientos de la neurociencia y en varios de, vamos, no sé si en todos de los que he leído, pero en la gran mayoría equiparan, como lo hacen algunos neurocientíficos, lo inconsciente a lo que podemos denominar como en psicología cognitiva se llama memoria procedimental o a algo, a un tema procedimental, ¿no? Y claro, Ujú. para mí eso es totalmente contrario al inconsciente freudiano, y yo no sé si es que no se ha leído a Freud, lo ha leído terriblemente mal, o que simplemente no tiene ningún problema en negar y en rechazar el inconsciente, por lo menos, vamos a decirlo así, de alguna manera dinámico o que tenga que ver con la represión, y proponen un inconsciente procedimental que es un poco, lo ponen en el psicoanálisis relacional pues un poco ciertos patrones como no conscientes o subconscientes a la hora de relacionarse con los demás, vincularmente, ¿no? Casi como lo que hacemos cuando conducimos, que no lo tenemos automatizado, o cuando muchas veces en algunas profesiones, o cuando escribimos a máquina o en ordenador, etcétera, etcétera, ¿no? Hay algunos ejemplos quizá con mayor complejidad de los que estoy usando yo, pero están totalmente seducidos por esa hipótesis. A mí me parece errónea totalmente, pero no sé si sabes tú algo del tema y bueno, ¿cuál es tu opinión? Porque Sí, de hecho, en el primer capítulo hay un subapartado que se titula así, Inconsciente procedimental, que tiene que ver con aquello que, como vos dices, se hace de manera inconsciente, pero no como el concepto de inconsciente lo toma Freud, sino que es a partir de los hábitos, del aprendizaje, de lo que se entrena, o sea, que apunta a la adaptación, excluye la castración, ¿no? No tiene nada que ver con el concepto de inconsciente de Freud eso. Pero ellos dicen que, por ejemplo, Strong, Delgado y Pedapati han trabajado eh, someramente esa idea de un inconsciente procedimental, que ellos dicen le permite al sujeto ahorrarse un gasto de pensamiento, ¿no? Porque ya hay conductas que están determinadas por ciertos patrones de habituación, porque las neurociencias tienen este concepto de habituación, así como tienen otros de atención, de, em, eh, dispositivos básicos del aprendizaje, ejecutivos, eh, que tienen que ver con lo mecánico, ¿no? Donde no interviene el lenguaje, o interviene de una manera en la que no tiene que ver con la técnica del significante que nos enseña Freud cuando habla de Signorelli, cuando habla de los puentes lingüísticos y que Lacan retoma a través de la lingüística. No tiene nada que ver con eso. bueno, pues eso, la verdad es que a veces eh, hasta los propios psicoanalistas se dejan seducir por estas cosas y creen a veces que pueden sostener mejor de su tesis porque cierto estudio neurocientífico lo avala, ¿no? Y yo creo que se equivocan, se extravían, diría yo, y bueno.
quizás con esto me voy a enemistar con alguna gente que sigue el perfil, pero eh, hay que decir la verdad, o al menos lo que uno piensa, y yo creo que esa dirección que está cogiendo el psicoanálisis relacional, eh, que por otro lado tiene autores tan interesantes como Winnicott, ¿no? O sea, que no es una Mm, crítica radical, sino creo que se están yendo por un camino equivocado y que si leen este libro quizás puedan darse cuenta o no, pero aún así les recomiendo que lo lean. Bueno, llevamos ya una hora, así que si te parece, vamos a ir cerrando. No ha habido preguntas. Yo creo que porque quizás has hecho algunas referencias a filósofos de epistemología y quizás ahí por ahí has asustado un poco a los asistentes porque es un campo que desconocen y quizás preguntar por ahí les da algo de pudor o bueno, no sé muy bien por qué ha sido, pero bueno, yo la verdad que manejo un poco de estos temas, no tanto como tú y quizás preguntar se me hubiera hecho también complicado. Igualmente, el libro es exigente, es porque es un libro que el autor ha querido fundamentar y eso no es una cosa negativa, sino todo lo contrario. Es decir, si uno quiere defender un argumento, tiene que tener claro, una manera fundamentada de eso, sostenerlo. eso que eso no se trata de que cada uno puede decir o no decir su opinión, se trata de que haya una argumentación y que desde ahí se fundamente una tesis a partir de referencias bien fundadas y una lectura fundada. No quiere decir que tenga uno la razón o decir dónde se equivoca el otro. ¿No? De hecho, este libro, eh, la conversación siempre es productiva, salvo cuando se trata de una crítica entre doctrinas. Eh, y aquí no hay una conversación en este libro, es porque entre ellos, es decir, entre estos dos disciplinas, neurociencias y psicoanálisis, que no sabría si sería decir dos discursos, al menos el discurso del psicoanálisis sí, pero no sabría decir si las neurociencias efectivamente es un discurso, digamos, dos disciplinas. Entre ellos, podemos poner la letra I o podemos poner la letra O. ¿No? Que en lógica, la letra I indica conjunción, mientras que en su oposición la O implica disyunción. ¿Se conjugan o se excluyen? Por supuesto, eso abre un debate. Pero el debate se cierra si alguna de estas dos posiciones quiere hacer entrar a la otra en sus conceptos. Ahí no queda más que el sometimiento. ¿No? Es así. Yo creo que hay una política de apropiarse de los conceptos y desterrar la originalidad del psicoanálisis, ¿no? Y lo adviertes en el libro. Bueno, a pesar de las cosas tan graves que estamos diciendo, nos dice Arturo Q, gracias Marco por aportar tu punto de vista. Como neurocientífico me ha nutrido. Punto, ya tengo el libro. O sea que fíjate, Arturo, te agradecemos que tengas esa capacidad para escuchar los puntos de vista tan diferentes y te animes a leer el Que libro y voy a esperar de ponerlo. Arturo que me haga llegar las críticas, porque siempre digo que los libros no tienen que quedar dormidos, ni tienen que quedar como dogmas. Hay que criticarlos a los libros, hay que moverlos, hay que hacer que se despierten si hay algo que hay que despertar. Así que voy a esperar las críticas, sobre todo de Arturo. Bueno, Arturo, te deja la pelota ahí de tu lado y si te apetece, pues puedes contactarle. Yo supongo que de distintas maneras. Yo lo hice por Instagram, pero seguro que ponéis el nombre Marco Máximo Balzarini, se puede contactar por distintas vías. ¿No, Marco? O si quieres dejar tu mail y ¿Sí? que te escriba Podemos aquí. ponerlo ahí, lo voy a poner. Bueno, yo lo voy a leer porque luego la grabación no se ve el chat, entonces que lo puedan escuchar. Es marcombalzarini@outlook.com. Y nada, si a alguien le apetece conversar o hacerle alguna pregunta, duda sobre el libro, sobre los temas que ha tratado, seguro que Marco le puede responder eh,
muy fundadamente y muy interesantemente. Eh, y nada, un placer, Marco, haberte tenido aquí. Psicoanálisis y más. Es una plataforma que trata de difundir el psicoanálisis y que en especial este año nos hemos propuesto invitar a distintos psicoanalistas y otra gente de otros campos, como pueden ser las ciencias sociales, la psiquiatría, el activismo en salud mental. Y para mí es un orgullo que hayas querido participar y la verdad es que ha sido muy interesante la lectura del libro y escucharte hoy. Así que mis agradecimientos públicos. Muchas gracias a vos, Víctor, y a ustedes por estar y por hacer existir también la causa del psicoanálisis. Por aquí también te dan gracias Victoria Cella, Lisa Céspedes, muy interesante. Así que, bueno, lo vamos a dejar grabado por si alguien quiere volver a escuchar alguna de las referencias que ha dado Marco o lo quiere volver a ver dentro de un año porque este tema que a él y a mí nos ha interesado le vuelve a interesar. Así que, nada, en YouTube lo van a tener próximamente y Marco, nos veremos o nos hablaremos por Instagram o por donde sea. Hasta la próxima. Vale, Chao. Y chao a todos. Gracias por conectarse al directo también. Se lo agradezco, de verdad. Gracias, Mariana, y gracias a todos los que habéis estado. Un abrazo.